Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nubia y el día de hoy vamos a elaborar un video acerca de jardinería. Más exactamente vamos a hablar de esta gran variedad hermosa que son los cactus. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy especial a toda esta gente maravillosa que ha confiado en mí y que ha permitido que este canal haya ido creciendo de poco a poco. Pero sin ampliar más en este intro, les envío mil bendiciones y miles de abrazos para todos ustedes. Y ahora sí, comencemos. Los cactus son una familia pequeña que está dentro de la gran familia de las suculentas. Se caracterizan específicamente por guardar dentro de sus cuerpos, diría yo, porque la gran mayoría de lo que uno denomina como tal cactus son, por ejemplo, estos, y ellos no tienen hojas, entonces uno diría que almacenan dentro de su cuerpo muchísima agua, y esto lo hacen con el fin de poder mantenerse o de sobrevivir en ambientes áridos, ya sean calurosos o climas muy secos. Cuando dicen del término cactus, uno mágicamente se teletransporta a lo que son los desiertos. Cabe la pena resaltar que Tailandia es uno de los países, quien lo dijera, con la gran o la más variedad de cactus en el mundo. Los cactus son variedades muy resistentes que requieren de muy pocos cuidados. Es una de las familias dentro de las suculentas las más denominadas y las más conocidas. Por ejemplo, podríamos decir que el hábitat donde ellas se desarrollan no requieren tanto nutrimento en su sustrato, pues son más de tierra rocosa o de arena, y hoy en día como se cultivan ornamentalmente, pues las hemos adaptado a un tipo de sustrato donde lo hemos enriquecido con perlita, vermiculita, mucho cascarilla de arroz, con el fin de alivianar, pero recordemos que el sustrato ideal para ellos es más tierra como tal, pero debe llevar pedrisco y ojalá arena de río para que conserve un poquito la humedad, aunque ellos son muy resistentes a los terrenos secos. Por ejemplo, acá si nos trasladamos a México, México tiene los grandes desiertos, una gran variedad de cactus, y bueno, pues en el medio ambiente natural pues nadie los está cuidando, ellos resisten y perviven por sí solos. Se definen con una gran reserva de agua dentro de los cuerpos y para protegerse de los animales, por eso la característica tan especial que tienen de las espinas. Las espinas son como el caparazón o esa defensa personal que tienen cada uno de ellos para protegerse de los depredadores. Podemos hablar de, por ejemplo, en Madagascar el lémur le gusta muchísimo comer cactus, entonces hay unas especies que tienen unas espinas muy grandes y es para protección de que ese animal no las coma, y en las especies pequeñas es para que las aves
pues también no se las terminen por comer y así pues sobrevivan muchas de estas especies en el medio ambiente. Existen gran numerosidad de cactus y entre ellos por sí solo pues también una gran variedad. Dentro de los cuidados que tenemos más básicos empecemos por el riego. Solamente la debemos regar una vez por semana. Depende también de la temperatura. Bueno, acá cabe en juego muchas cosas. Depende del clima y depende de la temperatura como tal. Las plantas cuando están en un clima muy caluroso o muy seco, pues requieren un riego en específico muy diferente a cuando tenemos climas fríos o lluviosos. Entonces aquí hay en juego es este pequeño detalle que hay que tener muy en cuenta. Si es un clima muy caluroso, pues entonces ya serían 2 riegos por semana, pero para eso tenemos el truquito del palito, meter del palito dentro del sustrato donde tengamos a nuestros cactus y dependiendo de la humedad con la que salga el palito, pues ahí decidimos si lo debemos regar o simplemente si lo debemos dejar a que seque un poco más. Ahí está. Recordemos que en el riego es mejor regar una sola vez y en abundancia para que el agua que se filtre dentro del sustrato pueda llegar hasta la raíz y ésta se moje. A estar regando todos los días, riegos constantes donde el agua solamente es superficial y no va a llegar hasta la profundidad de la maceta en donde tengamos sembrado nuestro cactus. En cuanto a su temperatura, debemos tener muy en cuenta que los cactus considerablemente o estadísticamente se dice, según los expertos, que deben estar a 20 grados centígrados más o menos, que no toleran el frío a los 7 grados centígrados y que si de pronto uno tiene una planta de estas en sitios o en, bueno, según donde vivas, que son climas que tienden a ser como más fríos, el suelo no debe tener o no debe presentar mucha humedad, porque esto, recordemos que los cactus guardan por sí solos humedad en su cuerpo. Si tenemos un clima frío y lo tenemos sembrado de pronto en el suelo y el suelo retiene humedad, pues no va a sobrevivir. Tarde o temprano, esta humedad ya le va a causar pudrición. Y no solamente es en la tierra, debido también al clima, pues el clima se humedece, lo que hace que se vuelva frío. Y esto de acá sale lo que nosotros denominamos como rocío. Entonces eso hace que él permanezca húmedo todo el tiempo. Y el suelo pues conserva más humedad y por sí solo, tarde o temprano, el cactus no va a sobrevivir a estos climas adversos. En cuanto a su iluminación o la luz, cuando dicen cactus, uno está en la firme convicción, cuando no se es experto, que los cactus son solo aquellos que tienen espinas y que por consiguiente pues requieren de todo el sol del mundo y que son muy resistentes a ellos. Aquí es donde caemos nosotros en un error. Los cactus no son solamente los que tienen espinas, hay cactus que son desprovistos de espinas o no tienen la misma cantidad de espinas que ciertas especies. Por ejemplo, este cactus candelabro no tiene la misma cantidad de espinas que este cactus mamilaria.
o que esta Euphorbia mili. Como ven, esta Euphorbia es un cactus como tal, pero no tiene la misma cantidad de espinas, y este sí tiene hojitas. Bueno, entonces, hay especies que son muy resistentes al sol, especialmente los que están provistos de grandes espinas, por decirlo así, o por hacerlo como más fácil para que me entiendan. Entre más espinas tenga un cactus, es más propenso al sol. Y los que son menos provistos de espinas o de pelitos, esos son menos resistentes al sol. Entonces podríamos decir de alguna manera que entre más espinas tengan, pues podemos tenerlos más al exterior y expuestos al sol todo el día y no va a pasar nada. Mientras que si existe una especie que no tiene grandes espinas, que no está provisto de grandes pelos y que requiere así como hojitas, por ejemplo, tenemos el cactus de Navidad. Si yo lo expongo muchísimo al sol o lo dejo todo el día al sol, él se va a poner del color como amarillo, como pálido, como si se estuviera secando. ¿Por qué? Porque este es un cactus que solamente debe estar a semisombra. ¿Para qué? Para que conserve el color verde hermoso que le da el tener como la clorofila también en sus hojitas. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Dependiendo de la especie, está también la exposición a la luz solar. Ese es un tip para que nuestros cactus no se nos vayan a morir debido al exceso o a la exposición de demasiado sol. El sustrato donde debemos depositar nuestros cactus, donde los debemos sembrar. Recordemos que los cactus son de tierra muy porosa y poco cultivada. Ahí se dan en perfectas condiciones. Pero cuando nosotros los llevamos a nuestras casas, debemos conseguir como lo más cercano al sustrato donde ellos originalmente se dan en vida silvestre. Pero adicional a eso, debemos tener muy en cuenta que este sustrato debe estar rico en nutrientes para que así nuestra planta crezca más vigorosa y nos dé muchísima más floración, y pues a la hora de tenerlas en nuestra casa sean espectaculares a la hora de que un espectador los vea y los pueda apreciar. Necesitan que el sustrato tenga mucha porosidad para que así no retenga agua, y que tengan un buen drenaje. Si las tienen en macetas, por favor que las macetas tengan hoyos, porque los cactus no son de tener el sustrato demasiado mojado. Las macetas juegan aquí también un papel muy importante a la hora de nosotros sembrar nuestras plantas. Debemos siempre cerciorarnos, ojalá, preferiblemente siempre sembremos nuestras plantas en macetas que tengan buenos hoyos para que tengan un buen drenaje. Otro tip que también le pueden agregar a la maceta es colocar siempre en la parte inferior una gran cantidad de piedra rocosa, preferiblemente la pómez, que es muy liviana, o si no el carbón vegetal, para que así tenga un mayor drenaje a la hora de nosotros regar. De esta forma la planta solo va a mantener o a absorber la humedad adecuada y no va a sufrir de encharcamiento y por consiguiente pudrición, y por último la muerte de la planta como tal.
En cuanto a su reproducción, la podemos hacer por semilla, dependiendo de la especie, o por esquejes. Hay unos que prenden los esquejes, o simplemente lo podemos hacer por plantas. Esta mamilaria es un vivo ejemplo de la reproducción por semilla. Miren, acá les quiero mostrar, por favor. Esta es la planta madre, por decirlo así de alguna manera. Ella me dio muchas semillas y todas estas plantitas que hay por acá, estas que están acá, estas, son hijitos de ella y los reproduje por semilla. Es más, acá en el canal yo les tengo un video acerca de cómo reproducir cactus por semilla, y esta mamilaria fue el experimento ideal para hacerlo con semillas en una especie de, como semi-invernadero también se puede hacer. Bueno, esta se reproduce muchísimo por esqueje, no tiene ningún problema, es muy agradecida para aprender, y hay algunas que echan raíces aéreas, entonces pues ya es más fácil de reproducirlas. Miren, acá como pueden ver ya tiene raícitas aéreas, y aquí también. Eso le facilita pues a uno las cosas, entonces es solamente cortar, echarle un poquito de canela en polvo para que cicatrice, y luego se siembra y ya está. Hemos reproducido una nueva planta, es decir, un nuevo hijito de la planta madre. En cuanto a su trasplante como tal, debemos tener en cuenta los aspectos de si deja de crecer, si la planta paró y entró como en un estado de reposo y ya no crece, si cambia de color, si deja de tener el tono verde o bueno, el tono que sea característico según la especie, o si empiezan a salirse en las raíces, por la maceta, por los orificios. Estas son señales de que efectivamente hay que sacar esa planta de esa maceta donde la tiene sembrada y trasplantarla a una nueva. Si no quieren hacer partición de la planta madre que tienen como tal, pues la pasan a una maceta mucho más grande para que así ella pueda seguir creciendo y de esta forma pueda seguir desarrollando más las raíces. Es aconsejable que esta maceta sea mejor, mucho mejor de barro. ¿Por qué? Porque el barro ayuda a absorber la humedad como tal, mientras que los recipientes de pasta lo que hacen es que mantienen la humedad. O sea, es como si las macetas de plástico, como si sudaran por dentro, porque ellas no evaporan la humedad tan rápido como lo hacen las maceticas de barro. Entonces, para que tengamos en cuenta ese pequeño tip a la hora de nosotros sembrar los cactus, preferiblemente en macetas de barro, y también pues tener en cuenta colocar en la parte superior el carbón o la piedra pómez o lo que ustedes consideren necesario, que es mucho mejor para que drene el agua con mayor facilidad y nuestra planta no sufra de encharcamiento. Bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de este video, que haya sido de su agrado. Si es así, no se les olvide darle un me gusta, compartir en sus redes sociales, y quienes lleguen aquí por primera vez, los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, su opción todos, es totalmente gratis, y nos vemos
en un próximo video. Chao, chao.